En el presente documento te muestro, dentro de la etiqueta body, una etiqueta style con el CSS aplicado al elemento caja, o sea, al div con clase caja. Caja en inglés es box, al cual se le ha hecho una transición del background de 1 segundo. Implica que al pasar el mouse encima se va a cambiar el background de fondo, o sea, el color de fondo a azul. Si pasamos el mouse encima acá, observa que sucede. Ahora planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer esto de manera automática cuando se recargue la página? Bueno, podríamos hacerlo con JavaScript, pero esto es un curso de CSS y deberíamos tratar de hacerlo con CSS. Esta es una de las limitantes de las transiciones, donde para que se puedan hacer, o sea, se pueda ocurrir de un estado a otro una transición, necesita desencadenarse un evento. En este caso, el evento hover es el más usado, o el evento checked, como vimos para cuando le damos clic a los radio buttons. Pero ahora queremos que se cargue automáticamente. Bueno, eso lo podemos hacer con el módulo de animaciones de CSS3 que es muy bien llamado keyframes porque la sintaxis contiene esta palabra. Los keyframes no solo te permiten hacer transiciones de manera automática cuando se inicia la página, sino que también te permite hacer animaciones más complejas que son las limitantes actuales que presentan las transiciones, porque te permiten crear animaciones de varios estados, no de uno solo como se hace con las transiciones. Declarar un keyframe, al contrario de las transiciones, está compuesto por dos partes. Primero se declara el keyframe de esta forma, comenzando con una arroba, se pone el prefijo del navegador y se pone luego keyframes. Separado por un espacio se pondrá el identificador de ese keyframes. En este caso voy a poner cambia color. Dentro de este keyframe se pondrán cosas que te explicaré a continuación. Este es el primer bloque para crear una animación, utilizando keyframes. Lo segundo es decirle al elemento que se le quiera aplicar cómo se va a aplicar el keyframe en independencia de la duración que se quiera poner. Vamos a comentar esta transición y vamos a crear la animación para este keyframe. Bien, para decirle a esta caja que va a utilizar el keyframe cambia color, tenemos que utilizar la palabra clave animation. Y tenemos que decirle qué keyframe vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar cambia color. ¿Qué duración va a tener? 2 segundos. Observa que es muy similar a la palabra transición, solo que en vez de especificar la propiedad en el caso de la transición, se especifica el keyframe que se va a utilizar. Como prefijo me refiero al prefijo que se tiene que utilizar en los navegadores. En este caso estoy utilizando Google Chrome, por lo tanto para que me funcione esta animación tengo que poner WebKit delante. También puedes poner O para Opera, Moz para Firefox. Teniendo estas dos cosas creadas, ya se puede aplicar al elemento box, aquí tiene clase box, lo que se aplique dentro de los keyframes. La palabra keyframes está en plural porque se pueden crear varios keyframes dentro de una misma declaración. Un keyframe, como la palabra implica en inglés, no es más que un marco que es clave. Por lo tanto, para crear tu animación necesitas al menos dos marcos claves para que el navegador pueda deducir la animación que se quiere crear. Vamos a crear dos keyframes, uno para el estado inicial y otro para el estado final. Para el estado inicial podemos poner la palabra clave from estado inicial y para el final to estado final. Entonces, dentro de estas llaves se pondrán las propiedades que se quieren animar. Si queremos emular lo mismo que hace la transición, vamos a eliminarla, debemos cambiarle el background de rojo a azul. De esta forma, cuando salvemos, veremos la animación instantáneamente. Lo que sucede es que para que ocurra, debemos especificarle acá el prefijo WebKit que necesita el navegador. Salvamos y observa cómo se cambia desde el rojo para el azul, volviendo al final de la animación a su estado inicial, que es el rojo. Y bueno, teniendo en cuenta esto, podemos pensar que como el estado inicial es el rojo, ¿para qué decirle un estado inicial en este keyframe? Podemos tomar entonces como el primer keyframe como el estado natural del elemento, pudiendo así comentarear esta línea y aplicando
al mismo principio, donde este sería el estado inicial y este el estado final, tendríamos entonces dos keyframes, pudiéndose así lograr una animación. Observa que ocurre lo mismo. ¿Cuándo tiene sentido aplicar en el from acá una propiedad? Bueno, con una propiedad que no esté puesta inicialmente. Si le damos acá, descomentaríamos y le damos top 50 píxeles o 60 píxeles, da lo mismo, salvamos. Observa que el estado inicial en este caso sería el tope 60 píxeles, o sea, se va a posicionar el elemento aquí y luego va a llegar a su estado final. ¿Cuál es el estado final? Bueno, el estado final sería donde el background es azul. Y como el tope no se especifica, el tope tendrá el tope que tiene por defecto, que es 0. Por eso es que ver la animación de esta forma, subiendo hacia arriba, porque se posiciona 60 píxeles en el estado inicial y en el estado final se posiciona en el estado inicial normal del elemento web. Y como la animación dura 2 segundos, por eso es que se ve de forma fluida como el elemento sube hacia arriba. Si lo que quisiéramos es que el elemento bajara hacia el final, tendríamos que poner esta propiedad debajo, donde el final sería el tope 60 píxeles. Como esto es from to, o sea, desde hasta, también podemos decir desde el estado inicial, que es un 0%, hasta el estado final, que es un 100%, sucediendo así lo mismo. Si podemos hacer eso, también podemos hacer cosas intermedias, o sea, crear keyframes intermedios. Por lo tanto, puedo decirle acá que en el 50% el background sea otro, un background de amarillo. Observa cómo se pone amarillo y cómo se pone azul al final, iniciando por un color de rojo. Y así podemos crear complejas animaciones donde, dependiendo de las propiedades que pongamos, será la animación que creemos. Tienes que tener en cuenta a la hora de crear tus animaciones el tiempo en que demorará de un estado a otro. Por ejemplo, en este caso, para cambiar del color rojo a el color amarillo, demorará la mitad del tiempo total. Como el tiempo total es de 2 segundos, desde 0% a 50% transcurrirá un segundo. Y transcurrirá un segundo también desde el 50% hasta el 100%. Como la posición es absoluta, podemos ponerle una posición de la que queramos. En este caso vamos a darle un left, o sea, vamos a posicionarlo de la izquierda a 50 píxeles. Si aplicamos la animación, observa que se mueve y luego se mueve hacia abajo. Observa además que cuando se aplica la animación, el elemento va a su forma inicial y no queda en la forma final. Para que quede en la forma final debemos hacer o aplicar otra propiedad a la animación, que la veremos en el próximo video tutorial.